Beatriz, estamos conversando con Beatriz Morrone, profesora universitaria, investigadora, licenciada en enfermería, sobre sus trabajos. Y aquí está Miguel Iborra, que quiere saludarte y hacerte una pregunta. Buen día, Beatriz. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, una enorme alegría y un orgullo de poder tenerte en la mezcladora. Muchas gracias. Tenés un enorme poder de síntesis, has sintetizado casi 2 libros, pero voy a 2 párrafos. Uno, el disciplinamiento de la profesión se produjo a través de borrar de las memorias colectivas de las historias de los y los profesionales enfermeros, por un lado, y otra cosa que ya dijiste también, que la enfermería como profesión es un relato histórico que negó el accionar político y militante. La pregunta es, a rasgos generales, por supuesto, ¿qué habría que modificar en la carrera de enfermería para que esto se pueda revertir y que lo que vos escribís en esos libros en realidad pueda lograrse? Y además, una carrera de enfermería que está escrita en una unidad académica. Entonces digo, si vos fueras gestión o si tuvieras que pedirle una gestión, creo que hay que hacer este cambio fundamental, 1 o 2 puntos. ¿Vos qué dirías? Sí, yo apuesto, como vos estás perfectamente resumiendo, a que esta es una cuestión que se debe debatir en los servicios, pero fundamentalmente en la formación, que reproduce tanto el servicio, que podría ser el sistema de salud, como la formación de los enfermeros, reproducen las mismas prácticas que justamente decimos que nos tienen tan limitados en esta visión de la enfermería reducida a prácticas absolutamente vacías de sentido y vacías de sentido ciudadano, ni hablar. Y yo diría que entonces que la apuesta que tiene el libro también, y el servicio de las ideas exactamente igual, que es en tanto y en cuanto no revisemos las currículas, los planes de estudio, en donde estén vertebrados fundamentalmente y atravesados, que sea algo que atraviese toda la formación, el estudio de la historia de la profesión, pero también incluido dentro de una historia sociopolítica y cultural de la construcción de la salud y de las tensiones, rupturas, marchas y contramarchas que ha habido en nuestro país y en la región, y poder entender también las lógicas de a qué responden, que no son solamente cuestiones que parecen reducidas cuando uno habla en el aula o con los colegas docentes, también reducido a la imposibilidad de pensar o de tener cuadros políticos profesionales capaces de avanzar sobre esto, sino que tiene que ver con una lógica de organismos inclusive supranacionales como son la Organización Panamericana de la Salud, que ha jugado como actor político fuertemente en los 80 y en los 90, y ni hablar en los 60 y en la dictadura que se inicia en septiembre del 55, destruyendo toda posibilidad de espacios políticos de formación de cuadros que estén pensando en la salud del pueblo. Entonces la formación de los enfermeros tiene que tener como eje los derechos humanos, tiene que tener como eje la medicina en función de la salud del pueblo, tiene que tener como eje la salud de los trabajadores, tiene que tener como eje una fuerte formación política histórica que le permita entender los procesos y también entender esos procesos en claves de políticas públicas, y desde ese lugar dar debate no solamente al electrolito o al músculo de la inserción de una articulación que es muy importante y necesaria para poder relacionar y realizar algunas prácticas, sino poder entender estas pequeñas cuestiones dentro de la gran cuestión, que es cómo los profesionales de la salud, dentro del campo de la salud colectiva, construimos también democracia y construimos también emancipación y construimos ampliación de derechos, garantizamos, también monitoreamos la efectivización de los mismos para con lo que sería nuestra actividad comunitaria, nuestro colectivo dentro también de la comunidad educativa y dentro también de nuestro país. Nosotros tenemos un discurso, y esto lo digo, me hago cargo, ¿no?, de lo que digo, tenemos un discurso totalmente falaz, que es pensar que esta reproducción de profesionales enfermeros, tal cual hoy las universidades argentinas los entienden, que por un lado tienen un currículum explícito realmente que habría que rever, porque va por las mismas lógicas del neoliberalismo que estamos criticando luego cuando
tomamos la palabra en un micrófono. Y por el otro lado, el currículum oculto, que todavía es más retrógrado que el anterior. Y desde ese lugar no podemos pretender que luego nuestros graduados, y estoy hablando en todas las universidades públicas y privadas, pero estoy hablando de las públicas porque es nuestro gran desafío, ¿no?, y responsabilidad, no puedan aportar en este momento histórico de la región sudamericana, de la patria grande y de la Argentina, no puedan aportar profesionales que se piensen como militantes de la salud. Uh-huh. Así es. Beatriz, hay otra parte donde se plantea a la enfermera como una tarea objetiva, neutral y muchas veces autoritario, y que esta figura del profesional de la enfermería es casi propia del despotismo ilustrado. Y hay unas pocas palabras que la verdad es que me pegaron. Dice, todo para el paciente, pero sin el paciente, situación que se da también en las aulas. Exactamente. Esa reproducción, como vos decís, Miguel, es exacta en los servicios y en las aulas, sea el paciente, entre comillas, o sea el estudiante, o sea, un receptor, ¿no?, sin ese, o sea, lo que hablaban hace un ratito en la columna de Analía de Freire, que mucho se habla y poco se aplica, bueno, exactamente igual, parecería que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y la enfermería, fíjate vos qué contradictorio, la enfermería argentina estudia en las aulas solamente porque en pocas universidades, ahora la Universidad Nacional de San Juan, y bueno, por supuesto en las cátedras donde yo estoy también, pero en la Universidad Nacional de San Juan, trayendo estos libros desde España, han empezado a realizar seminarios intensivos sobre historia y política para que los enfermeros que están cursando en la Universidad de San Juan puedan entender y comenzar a replantearse desde otro lugar estos aspectos que hemos estado mencionando, porque ¿por qué no se puede entender? ¿Por qué los enfermeros no podemos entender? No podemos entender, no porque nos falte capacidad, sino porque justamente al no tener una formación política, al negarnos partes de la historia para poder comprender el presente, lo que se hace es lo mismo que, bueno, la famosa frase, ¿no?, de Rodolfo Walsh. Siempre pensamos que estamos comenzando batallas que nunca se libraron, y ese es el famoso, y no podemos levantar las banderas de ninguna lucha previa, y porque nos enajenan de la posibilidad hasta de pensarnos en estas empresas colectivas. Cuando hablamos de neutralidad, nosotros vemos también que los enfermeros, como te digo, no solo en San Juan no tanto, porque han ido algunos epistemólogos a hacer doctorados a España y se han traído los libros desde allí, porque estos dos libros los están usando en la Universidad de Granada, en la Universidad de Alicante, para sus seminarios doctorales, pero con el aporte latinoamericano de esta mirada que estamos diciendo, ¿no? Y en función de esto, digo, los enfermeros, habrás escuchado cada vez que en algún momento tenés alguna oportunidad de estar cerca en un acto académico, de la guerra de Crimea y de Florence Nightingale en Londres, generando todo un movimiento de la enfermería moderna. Sin embargo, la enfermería aparece como neutral, como sin ideas, como sin debate político, y la neutralidad no es más que la idea de que las enfermeras tenemos que andar por los servicios como el ángel de los pacientes, la mano derecha de la hegemonía médica, el que sostiene el hospital o a la institución de formación de profesionales, sea la universidad, más poniendo el cuerpo literalmente, negándose inclusive hasta como trabajador y negando los propios derechos que han conquistado compañeros en etapas anteriores y nosotros mismos en nuestra resistencia en los embates neoliberales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, mientras la enfermería no se entienda como trabajador, mientras la enfermería no pueda tener espacios de formación y de debate político, y mientras la enfermería no pueda recobrar esta herencia maravillosa que tenemos de las luchas de las feministas del 19 en Argentina, de las luchas en los 40, 50, en lo que fue la resistencia y la participación política
de los 70, y también no poder entendernos como herederos de estas ricas luchas, va a ser muy complejo que podamos avanzar, sobre todo hasta para pensar nuestras propias condiciones de vida y de trabajo en los servicios de atención de la salud y también en el ámbito de la práctica docente, ¿no? Sí, Beatriz, yo también me voy a hacer cargo de lo que voy a decir ahora, y lo voy a decir como integrante del gremio y como docente. Cuando un docente, y no pasa en enfermería y en ciencias de la salud solamente, sino en el ámbito de la universidad, cuando un docente propone nuevas ideas, cuando habla de transformaciones, cuando plantea temas de emancipación, no hay cargos, no hay aumento de categorías y no hay más dedicaciones para ese docente. Esto es una realidad contra la cual tenemos que luchar y es muy dura. Exactamente. Exactamente, me hago cargo yo también, nos hacemos cargo los dos, exactamente. Realmente se vivencia como una amenaza, ¿no? El sí. Cambio de un discurso contrahegemónico que puede romper las lógicas. Pero bueno, también más allá de esto que has planteado, que comparto totalmente, creo que la idea de la resistencia con esperanza, quiero decir, resistir estos embates y tener esperanza y seguir produciendo, es lo que abre la posibilidad de ir conformando en la medida de lo posible masa crítica para dar debate también. Si nosotros nos dispusiéramos hoy día de este libro que ha sido declarado de interés cultural, que es una cuestión simbólica muy muy fuerte, ¿no? Poder pensar que otros no enfermeros han podido leer este libro soltando amarras y han podido entender que es un producto cultural imprescindible para poder pensar inclusive las lógicas de la atención de la salud en la Argentina. Beatriz, nosotros seguimos abrigando la esperanza de que en algún momento puedas visitarnos y tenerte en piso, porque quedan un montón de preguntas y temas que nos gustaría abarcar contigo, así que en un futuro vamos a ver si podemos organizar la posibilidad de que te llegues a la radio. Entre tanto, te agradecemos mucho este rato que nos dedicaste en la mañana del sábado. Bueno, yo les agradezco a ustedes el llamado, y solamente para concluir esta invitación, decir que, como señalaba Miguel, es muy complejo el escenario, pero yo soy una obstinada y esperanzada militante del campo de la salud y de la educación pública. Por eso pienso que haber logrado que el libro solito, sin que mediara más que la militancia y su cuarta edición y su circulación haya sido declarado de interés cultural, es un avance, y que el otro libro, Al servicio de las ideas, haya sido presentado en el Congreso de la Nación, en el Salón de los Pasos Perdidos, dentro del marco de la reivindicación por la memoria, no solamente en la Argentina, sino lo que son los compañeros del campo de la salud en Uruguay, en México, en España, en Cuba y también en Argentina. No es poca cosa para este espacio tan particular que hemos intentado solamente describir, porque no nos hemos adentrado más que a describirlo. Ya pensar una enfermería que se esté plantando en lugares inclusive de visibilización, de como es la Cámara de Diputados, como son los consejos deliberantes y como son espacios por donde transcurren, estos son hechos que creo que son esperanzadores. Sí, y es un triunfo, como decía Miguel, que celebramos. Un abrazo, Beatriz. Un abrazo a ustedes, y saben que, bueno, en cualquier momento, cuando me llamen, andaré por ahí, y Miguel sabe de mis desvelos, así que nos encontramos o en el gremio, o en la radio, o en donde sea. Tenemos acá un mensaje de último momento, Beatriz, que nos ha llegado al perfil de la mezcladora de ADUM, que si la tecnología de punta nos acompañara, aquí está, dice: un cálido saludo a la licenciada Beatriz Morrone, siempre es un placer escucharla, su compromiso de militancia, no solo en términos de compromiso político, sino como docente e investigadora, es inspirador para muchos de nosotros. Como enfermera, la recuperación de nuestra raigambre histórica durante tantos años viene de la mano de Beatriz, a saldar una deuda histórica de reflexión y debate. Un abrazo enorme
desde Necochea, con el afecto de siempre, licenciada en Enfermería Mariana Torre, graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata.